Diputado Lucas Godoy, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, diferentes proyectos que van analizándose. Este proyecto a partir de los incendios que se van dando en distintos puntos de la República Argentina. En la provincia de Salta hubo incendios. Tuvimos incendios, no en la magnitud de lo que está sucediendo lamentablemente ahora en Corrientes o lo que sucedió en Córdoba, pero han pasado también la época. En esta época menguan lógicamente porque en Salta durante el verano es muy lluvioso. Entonces, bueno, eso ayuda básicamente. A mí me parece que lo que hay que discutir también son una serie de delitos medioambientales, apuntar a lo que tiene que ver con la inserción en el Código Penal de este tipo de delitos, de incendios, pasando por desmontes ilegales o deforestación. Yo tengo presentado un proyecto para declararlo delito específicamente porque se ha demostrado claramente que las sanciones económicas, las sanciones administrativas no han resultado como para evitar este tipo de conductas ilegales, porque en definitiva esos son cuando no hay autorización, cuando no hay un plan de manejo, cuando no hay presentación ante las autoridades administrativas o cuando se realizan fuera de zonas permitidas, como las zonas rojas, determinadas por los relegamientos territoriales de acuerdo a la Ley Nacional de Bosques. Y forma parte de la estructura de costos de grandes empresas que definitivamente terminan desmontando con el costo que eso significa, porque saben que van a recuperar ese dinero de manera rápida, ¿no? Me parece que es un tema a discutir. Tiene que ver con una cuestión ambiental también, las sequías, los ríos, la baja de los ríos. No es aislado, digo, que se provoquen este tipo de incendios, que sucedan este tipo de incendios, sean accidentales o sean provocados. Me parece que la discusión tiene que ser mucho más profunda, sobre todo con la cuestión ambiental. Claro, y además el impacto que tienen, primero en las economías regionales y después en la economía general de la nación. Sin duda alguna, y además cuánto tiempo debe pasar para que el bosque vuelva a recomponerse, ¿no? O una tierra que ha quedado improductiva vuelva a ser productiva. Entonces son temas que me parece que hay que abordar más profundamente. No alcancé a escuchar el proyecto del que estaban hablando, pero me parece que tiene que ver más con el aspecto posterior, es decir, la emergencia para ir a apagar el incendio. Sí, lo que está bárbaro, pero digo, me parece que la discusión es previa y es en un ámbito más multidisciplinario, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniela Mosetti saluda. Buenas tardes. Bueno, el Frente de Todos está en plena discusión interna. Le quería consultar su postura sobre el acuerdo con el FMI y sobre, bueno, la discusión de fondo sobre dar el apoyo al gobierno o, bueno, intentar hacer alguna modificación. Bueno, a ver, modificación ya se ha aclarado, no se puede realizar en el propio proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo. Aquellos que lo plantearon hablaban más bien de una modificación o planteos previos en el marco del acuerdo antes de que llegue como proyecto de ley al Congreso. Mire, la verdad que yo lo he dicho aquí, lo he dicho en distintos lugares. A mí me parece que es importante sostener una discusión seria, responsable sobre este asunto, saber cuál es nuestro rol que nos toca, nos guste o no nos guste. Pero en primer lugar saber por qué estamos aquí, y esto es importante. Ustedes lo saben, hace unas semanas andan circulando encuestas que muestran cómo la gente en un gran porcentaje desconoce que el préstamo con el FMI, por el cual estamos buscando un acuerdo para refinanciarlo, desconoce la gente que fue tomado por el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Esto en primer lugar. Y yo no creo que sea algo accidental, azaroso. Me parece que tiene que ver con una estrategia de comunicación por parte del Frente Cambiemos, de manera articulada con ciertos medios de comunicación de características más concentradas, que en definitiva terminan apoyando ese frente, para generar esa especie de olvido, podríamos llamarlo. Nosotros estamos en esta situación porque Macri se le ocurrió de la noche a la mañana, sin consultar a nadie, sin pasar por el Congreso, de manera irresponsable e insostenible recurrir al Fondo Monetario Internacional en un crédito stand-by que no tiene antecedentes
del cual llegaron 45.000 millones de dólares y que se fugaron básicamente la totalidad. No vino a generar condiciones de repago, inversión en el interior, inversión en infraestructura, inversión en agregado de valor, en industria, en ciencia y tecnología, en salud, en nada. Lo dice el propio fondo, que hizo un análisis un poco crítico de la falta de controles, y lo dijo el propio Macri al decir que esa plata la usaron para pagarle a los bancos que se querían ir luego de las primarias de agosto del año 2019, cuando ya se venían fugando la plata desde que empezaron a otorgarla. Estamos en esta situación. Este año tenemos que pagar 19.000 millones de dólares, que la Argentina no tiene, y que además provocaría una gran crisis y un gran ajuste, que quienes más lo sufren en general son los sectores populares. Entonces, un acuerdo al que se pueda llegar, que sea el mal menor, es en algún aspecto positivo, porque claramente no hay nada para celebrar, no es nada bueno tener que estar acordando este tipo de situaciones, pero que te permita ese acuerdo. Además, no generar un ajuste sobre sectores populares, no generar una disminución de los subsidios, no ajustar en jubilaciones, en pensiones, no privatizar, todas aquellas medidas que siempre el Fondo Monetario Internacional impone cuando es acreedor de distintos países. Entonces, lo que tenemos que lograr es que ese acuerdo sea lo menos perjudicial para la Argentina, que no llegue con un ajuste para los grandes sectores, para los grandes sectores de la población, y en ese caso, lo que se ha informado hasta ahora, y seguramente ya vendrán los detalles del acuerdo, me parece que es, insisto con este concepto, el menos pernicioso, la solución menos perniciosa para los argentinos y las argentinas, que nos va a permitir seguir en una senda de crecimiento, de inversión, que va a lograr que la economía funcione nuevamente y ese crecimiento, por supuesto, pueda llegar a ser distribuido de forma equitativa en todo el país. Ahora, diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Cómo le va? El acuerdo en sí mismo trae un ajuste, tiene que ver con la discusión, por ejemplo, que se viene dando desde muchísimos lugares. Usted es una provincia del norte del país, trae un ajuste, y el ajuste es a través de subsidios. Lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que los niveles de subsidio que tiene la Argentina respecto de las tarifas, por ejemplo, de los servicios públicos, es muy alta. En la discusión interna del bloque del Frente de Todos, ¿hay algún parámetro que dicen, bueno, este es el límite, hasta acá llegamos? O por la discusión interna suya, este es el límite, esto es lo que yo acepto y esto es lo que no acepto. Miren, es una cuestión de diálogo y de un conocimiento más profundo. No quiero ser irresponsable y plantear una generalización sin mayor conocimiento. Yo no creo que nadie del gobierno, ni por supuesto de nuestro frente y nuestro bloque, esté dispuesto a generar un ajuste que provoque un daño a la gran mayoría del pueblo argentino. Me parece que podemos discutir desde otros lugares dónde van los recursos del Estado. Estaba viendo un artículo hoy que tenía que ver con un trabajo que está planificando la FIP, por ejemplo, para generar mayor cantidad de controles, para que de esa manera exista mayor recaudación, y eso me parece bárbaro. No hay que asustarse, porque lo que está planteando la FIP es buscar mayores controles para evitar la evasión, que es un delito. En primer lugar, porque vi por ahí que hubo algunas quejas de una supuesta actividad o comportamiento persecutorio de la FIP. Nada más Alejandro Larrea cumple con su rol. Pero el otro que tiene que ver con subsidios, me parece que la segmentación que se está planteando, que se está discutiendo, es positiva. Me parece que es algo que es un tema que debe ponerse sobre la mesa y mirar además las injusticias y las iniquidades de este país. Se está discutiendo la segmentación en cuanto a las tarifas, por ejemplo, eléctricas, en lo que tiene que ver con algunos sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, con nivel de PBI mucho más rico que Salta, por ejemplo, y con niveles de ingresos familiares muchísimo más altos, y esas tarifas que pagan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son mucho más bajas que las que pagamos aquí en Salta o en cualquier otro lugar del interior. Es decir, se está planteando la segmentación sobre los sectores con mayor poder adquisitivo. Ni hablar con lo que pasa con el transporte, donde se ha planteado una transferencia y dejar de continuar con un comportamiento verdaderamente injusto que tiene que ver con financiar o subsidiar con recursos de todos los argentinos el transporte solamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se tiene que hacer cargo
de esa autonomía que reclama y que es justa y legítima, pero con propios recursos. La provincia de Salta y todas las provincias destinan recursos para el subsidio. Y yo leía que el colectivo, bueno, porque además uno de estos son datos que se conocen, pero está alrededor de 18 o 20 pesos 18 dentro pesos. del radio del territorio, de los límites de la ciudad. Y aquí en Salta, el colectivo está a 40 mangos, 41 pesos. Y esto es en el ámbito municipal, porque cuando excede a municipios aledaños, cada vez va costando más. Y en otras partes del país, exactamente lo mismo. Y por esta razón, por ejemplo, los gobernadores del Norte Grande se reunieron en Iguazú hace unos días y plantearon la necesidad de continuar con algo que se había logrado desde el bloque del Frente de Todos, que era incrementar el subsidio para el interior en 42.000 millones de pesos para este año, cuando el año pasado fue de mucho menos, 20 y pico mil, pero estamos hablando para todo el interior de 42.000 millones, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le entregaban entre 12.000 y 14.000 millones de pesos, o siguen pagándole el sueldo, de acuerdo a lo que no sabía, pero me acabo de enterar que le siguen pagando el sueldo a la policía de la ciudad. No se le paga, la nación no le paga el sueldo a la policía de la provincia de Salta o la de Tucumán o la de Jujuy. Entonces me parece que estos debates se deben dar en un marco de una distribución equitativa de las cargas y también de los recursos, porque si continuamos de la misma manera, lo que está absolutamente claro es que no vamos a modificar estas asimetrías estructurales que provocan que en muchos sectores de nuestro país, y sobre todo en aquellos más pobres, como es el norte grande justamente, las condiciones de desarrollo sean claramente inferiores a las del centro y el sur del país. Ahora, diputado, me voy a poner en porteña, pero lo pregunto sin ningún ánimo. Digo, teniendo en cuenta el tamaño de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y los trayectos que nosotros hacemos para acudir a nuestro trabajo, por ejemplo, venía acá al centro, venía al Congreso desde el conurbano. ¿En Salta existen estas distancias, estas combinaciones de 2 o 3 transportes por día? Pero la ciudad de Salta es más pequeña que la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero la ciudad de Salta está compuesta de alrededor de 800.000 personas, Salta, y además municipios cercanos, digamos, que ya empiezan a conformar lo que se denomina un gran Salta. Y sucede esto también. Y nosotros tenemos el beneficio de que el segundo que tomás sale la mitad, y eso tampoco sucede allá. No, sí hay un beneficio que fue determinado por el gobierno anterior, que fue una gran política continuada por la actual gestión, que es el boleto estudiantil gratuito. Eso lo tenemos en Salta, ¿no? Y el boleto para jubilados y jubiladas también es gratuito. Entonces, y esos son con recursos provinciales, más allá de los subsidios que recibe Salta en el transporte, como reciben todas las provincias. Lo que pasa es que también hay que comparar no solamente la cantidad de gente que existe en Cava, sino los recursos con los que cuentan, el presupuesto con los que cuenta, los impuestos con los que cuentan para destinar a gastos del Estado. Y el índice y el nivel de NBI y el índice del PBI, podríamos llamar, sí, bueno, así se denomina el PBI de cada provincia, van a ver que hay situaciones realmente injustas. Y entonces esta famosa autonomía debe venir de la mano de hacerse cargo de las responsabilidades que le corresponden, como en este caso como cualquier hijo de vecino, como todas las otras provincias. Ni más ni menos, porque hablamos de esto y usted me dice del conurbano, sin embargo la provincia de Buenos Aires destina mucho más recursos en términos porcentuales, no estoy hablando en plata seguramente, porque es una provincia grande, pero en términos de porcentaje, mucho más recursos en subsidios propios al transporte que la ciudad autónoma. Claro. Entonces, Lucas, aquí esta discusión, ¿cómo imagina que se tiene que llegar a dar? Porque se va a tener que dar también aquí en ámbitos del Congreso, respecto a qué es lo que va a pasar aquí con los subsidios. El planteo en su momento es que esto ya tendría que estar definido a partir de la ley, bueno, no recuerdo el número, pero justamente de asunción de competencias por parte de la ciudad y de autonomía por parte de la ciudad. A mí me parece una medida justa, ni más ni menos, que la ciudad se haga cargo de lo que le corresponde, sea la seguridad, sea el transporte con recursos propios, y que reciba la coparticipación que le corresponde y los subsidios que le corresponderán en su momento por presupuesto, así como todas las otras provincias. Yo digo, ¿por qué
tomé el guante en esta situación, en este debate. Como persona del interior, que hemos visto constantemente esas asimetrías que no se han resuelto, que en algunas épocas han sido menores, con mayor intervención del Estado, entre el 2003 y el 2015, con mayor inversión del Estado, que permitieron un crecimiento, pero que nunca terminaron de resolverse definitivamente. Y así podemos hablar de todas las áreas, de educación, de universidades, de ciencia y tecnología, de trabajo genuino, de empleo formal, de inversión en infraestructura, de lo que a ustedes se les ocurra. Hay una diferencia abismal entre, sobre todo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del interior. Y ni hablar, bueno, y hablando también de lo que tiene que ver con el norte grande, que es de las regiones más atrasadas, con el resto del país. Entonces, estos son los debates que hay que poner sobre la mesa. Y lo decíamos, decía que recogí este guante porque tenía que ver con esto de los subsidios. ¿Cuáles son las políticas que hay que implementar para evitar estas medidas verdaderamente injustas? Ahora, respecto de la discusión de los subsidios, cuando se discutió el presupuesto, el bloque del oficialismo, junto a otros diputados también de las provincias, lo que discutió básicamente es el incremento del monto de los subsidios hacia las provincias. Digo, había obtenido, como usted bien dijo... ¿El transporte, me dice usted? Sí. Habían obtenido, como usted bien dijo, 20.000 millones más de pesos, ¿no? Una cosa así, pasaron de 20 a 40. Así es. Ahora, para... Sí, y tengo entendido que hubo un compromiso por parte del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Nación, en cumplir con esta medida, con este presupuesto, con estos recursos, en realidad, porque el presupuesto fue prorrogado. Sí. Entonces, con cumplir con esta medida y con esos recursos, que va a ser muy positivo para el interior del país. Otra discusión que tienen respecto también de los subsidios, y lo hablábamos hace un ratito con un colega suyo también del norte del país, tiene que ver con la tarifa energética. Digo, las provincias del norte, algunos legisladores de las provincias del norte están pidiendo que haya un trato similar al que está teniendo hoy el sur del país respecto de la tarifa de gas, que es más barata respecto de las zonas que son bajo cero, a la tarifa eléctrica en el norte del país por las altas temperaturas. Digo, eso también para usted es una discusión de más subsidio o reorganización de esos subsidios. Bueno, es una discusión. Luego se podrán ver los mecanismos de solución, pero el diagnóstico es absolutamente claro. Nosotros en el interior del país pagamos más caro las naftas, pagamos más caro el gas. Ahora nosotros aprobamos una muy buena ley que ha llevado una mejor distribución, una distribución más justa en cuanto al valor básicamente del gas, que es la ley de zonas frías, ¿no? En la cual fue incluida gran proporción de la provincia de Salta, sobre todo lo que es la capital para el oeste, donde las zonas, las temperaturas de invierno son muy crudas realmente. Pero lo que pasa es que se previó ahí, o se estableció ahí, que debemos discutir también zonas cálidas. Y es importante esto, ¿no? Porque ¿qué sucede en Chaco, en Santiago del Estero, o en Misiones, o en Corrientes, durante las épocas de verano? En Salta, incluso, nosotros tenemos una diversidad geográfica que logra que en invierno haya localidades con bajo cero. Y por el otro lado, en verano, tenemos al norte de la provincia, aquella que limita con Formosa, con Bolivia, con Paraguay, temperaturas de 50 grados. Ni hablar que, sobre todo esas zonas son, además, el interior del interior, digamos, y con menores condiciones de desarrollo. Y pagan una boleta de luz, una familia de escasos recursos, mucho más alta que la que paga un piso en Recoleta, en Buenos Aires. Yo no quiero que esto suene como un reclamo y un llanto que es el histórico del interior, pero digo, hay que mirar un poco las distintas realidades para ver cómo durante el transcurso de mucho tiempo, creo que desde siempre, los recursos del Estado Nacional han sido mal distribuidos. Me parece que es oportunidad para tomar esa discusión y empezar a buscar soluciones. Diputado, ¿tuvo algún contacto presencial o virtual con Germán Martínez y cómo ve esta nueva etapa? Hay muchas diferencias en este perfil con el antecesor. ¿Cómo ve el bloque del Frente de Todos?
Sí, claro, seguramente diferencias habrá, seguramente ustedes además serán los que en términos públicos podrán determinarlas bueno, se verá también el trabajo de Germán en el transcurrir del tiempo. Contacto he tenido telefónico y seguramente en esta semana que estaremos por allá, en las próximas vamos a tener un contacto personal. Nos ponemos a disposición, por supuesto, como para que este gran desafío que tiene por delante podamos llevarlo de la mejor manera entre todos los diputados y las diputadas del Frente de Todos. Lucas, esta semana podrán avanzarse en lo que es la conformación de alguna comisión, pensando en este periodo de sesiones extraordinarias. ¿Podrá haber alguna sesión antes que finalice, es decir, la semana que viene ya como cierre de lo que es el periodo de sesiones extraordinarias aquí en el Congreso de la Nación? Bueno, espero que así sea. Sé que se está discutiendo, lógicamente como cualquier discusión, cuando hay un recambio de medio término en la composición del cuerpo, la conformación de las comisiones, sus presidencias. Sé que están las autoridades del bloque, he hablado con Cecilia Moró al respecto sobre esta discusión y bueno, me imagino que continuará este tiempo. Espero que podamos tener una sesión aquella que pueda ser consensuada respecto de los distintos temas. Hay muchos de ellos, entre eso pongo solo uno como botón de muestra, que tiene que ver con la prórroga de la ley de fomento a la construcción. Me parece que es una buena ley. La construcción es un gran aparato productivo y de movilización económica del país, tanto el sector privado y por supuesto la obra pública. Bueno, y aquellas otras, tantas otras que fueron incluidas en el decreto de extraordinarias. Así que espero que podamos tener sesión la semana próxima, lo más pronto posible, para debatir algunos temas que me parece que sería interesante debatir. Respecto de eso y el Congreso que viene, hay claramente una paridad y en las últimas sesiones del año pasado se demostró que es como, de alguna manera, para decirlo lo más práctico posible, es muy finito. Digo, si alguno se enferma, si alguno pierde el avión, si alguno llega tarde, cambia radicalmente la discusión. Digo, ¿cómo ve que va a ser este Congreso a partir del 1 de marzo? Digo, el rol de Martínez será más encontrar esos consensos con los bloques más chicos que internamente, o aunar internamente y después salir a buscar a los bloques más chicos. Siempre hay que buscar consenso, tanto interna como externamente. Nosotros, creo yo, desde el Frente de Todos, del bloque del Frente de Todos, hemos mostrado mucha voluntad, ¿no? De buscar ese diálogo y ese consenso en un montón de leyes que se trataron y que no se trataron también durante el transcurso de estos 2 años. Invitando a otros sectores, invitando a sectores de la oposición, mostrando cómo cuando la oposición se oponía a un proyecto era el mismo que ellos impulsaban cuando eran oficialismo. Entonces, a eso quería ir. Me parece que lo central, espero que sobre todo desde el Frente Cambiemos, se comporte de manera racional, responsable. Claramente, esta conformación del cuerpo la ha decidido la gente, ¿no? Está absolutamente claro, ha decidido quiénes son, cómo se va a conformar la Cámara de Diputados y el Senado. Pero espero que tengan la adultez, la responsabilidad, la seriedad como para trabajar conjuntamente en leyes que definitivamente cumplan el objetivo para el cual están destinadas, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la gente, con resolver demandas sociales insatisfechas, con buscar soluciones. Y no que se transforme en un teatro de operaciones, podríamos llamarlo, de clausurar el trabajo del Congreso o de entorpecer la labor del gobierno, de buscar que nos vaya mal para que a ellos les vaya bien. En definitiva, lo que digo es que sea que nos toque jugar el rol de oposición, de oficialismo, tener ese rol, porque así lo ha determinado una elección democrática, nosotros tenemos que pensar más allá de nosotros mismos, de nuestras apetencias, de nuestros intereses, dejar de mirarnos el ombligo y pensar que finalmente cualquier decisión que tomamos va a repercutir de manera positiva o negativa en la gente. Lucas, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.